Del Señor. Estamos estudiando el libro de Daniel y hoy nos corresponde el capítulo número 8. Capítulo número 8 del libro de Daniel. Quizás hoy seamos breves porque el capítulo 7 y el capítulo 8 se relacionan mucho entre sí. Daniel recibe una visión u otra visión, aparte de la que recibe en el capítulo 7, pero la visión que recibe él en el capítulo 8 hace referencia prácticamente a lo mismo, ¿verdad? Su interpretación prácticamente es la misma del capítulo número 7. Pero si lo tiene, póngase de pie y vamos a leerlo, ¿verdad? Bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para bendición a nuestra alma. Dice así, Daniel capítulo número 8. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Lean el verso 2. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión que estaba junto al río Jordán. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero corría con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, ni hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío, poniente sobre la faz de la tierra y sin tocar tierra, y aquel macho cabrío, dice, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación del fue entregado el ejército, tuvo con él un mismo justicio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí otro hombre que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ti el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido
Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y si sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará grandemente al fuerte y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se hará requerido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Padre, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias. Una vez más estamos, Señor, acá en tu casa, Señor, para escucharte hablar, para aprender de ti, Señor, para discernir, Señor, lo que tu palabra nos habla, Señor, a nosotros, lo que tu palabra nos enseña a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, en esta hermosa hora, porque yo sé que tu Espíritu está en este lugar, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. En tus manos ponemos este tiempo, y a ti sea dada toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Daniel pone en orden, hermano, y muestra el orden de cómo fue que se rigieron los imperios en el tiempo antiguo. Y pone en orden, hermano, a estos imperios, que fueron imperios mundiales, que tratan desde el año 600 hasta la segunda venida de Cristo. Y él empieza hablando y empieza mencionando las visiones que Dios le dio a él. Pero déjeme decirle, antes de proceder más allá, antes de estos 4 imperios, solamente existieron 2 imperios que también rigieron toda la tierra. Antes de los tiempos que Daniel nos narra, que van del año 600 hasta la segunda venida de Cristo, solamente existieron 2 imperios, que fueron el imperio de los egipcios y el imperio de los asirios. Fueron los únicos 2 imperios que rigieron también con una potencia muy grande sobre la tierra, antes que estos otros 4 imperios que se muestran en el tiempo de Daniel. Babilonia actualmente, creo que ya se lo mencioné en alguna lección anterior, ya no se llama Babilonia. Ahora el territorio que ocupaba Babilonia en nuestro tiempo actual es Irak, ¿verdad? Es Irak, la nación de Irak. Ahí se situaba la antigua Babilonia. Los medos y los persas son lo que ahora nosotros conocemos como Irán. Esa era la región de ellos. Y luego Daniel sigue narrando y sigue hablando y dice: entran a gobernar los griegos. Los griegos que venían siendo dirigidos por Alejandro Magno, ¿verdad? Y el sobrenombre de Magno o Alejandro el Grande también se le conoce. Se le coloca este nombre a causa de las conquistas tan grandes que él alcanzó y de los ejércitos tan
potentes que él tenía y llegó a tener. Porque de hecho, si va a la historia y busca, Alejandro no era alto, o sea, no es magno, no es grande porque fuera alto, era un hombre de baja estatura, medía 1,55 m, ¿verdad? Entonces, el sobrenombre de Alejandro Magno se le da a sus conquistas, ¿verdad? Es referente a sus conquistas y a los ejércitos tan grandes que él ocupaba para realizar estas conquistas. Luego de ellos, ¿verdad? Y todo viene así enlazado y amarrado desde el capítulo 2, donde Nabucodonosor sueña cada estatua, ¿verdad? Y luego de ellos entran después de los griegos entran los romanos, ¿verdad? Ellos son el cuarto imperio, ¿verdad? Ellos son el cuarto imperio. Entra el imperio romano, ¿sí? Actualmente, hermano, pues ya la tierra como que gobernada de esa forma no hay, ya no hubieron más imperios, pero sí hay naciones que son potencias mundiales. Sí existen naciones que son potencias mundiales. Actualmente existen países que buscan y están luchando por no ser gobernadas por otras potencias mundiales. Tal puede ver usted el caso de Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Entre estas dos naciones existe esa controversia, ¿verdad? Y esa lucha constante, ¿verdad? Entre ellos, porque Rusia quiere ser autosobresaliente, al igual que Estados Unidos, ¿verdad? Lo ha sido por muchos años, aunque actualmente Estados Unidos está teniendo una quiebra cuando nunca la había tenido. Ha empezado a decaer económicamente y militarmente también se ha empezado a debilitar, pero todo esto es bíblico. Todo esto no es de asombrarnos, todo esto es bíblico, está escrito en la palabra. En nuestra vida tenemos la obligación, a raíz de ver todo lo que está sucediendo, porque la Biblia nos narra, nosotros en el Nuevo Testamento nos dice que somos muy buenos para discernir los tiempos, y cuando vemos que está nublado sabemos que va a llover. Y como decía alguien el día de ayer, decía, y cuando vemos que no hay nubes sabemos que va a haber mucho sol. O sea, somos muy buenos para discernir los tiempos y saber sacar conclusiones cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Creo que si nosotros somos estudiadores de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta a raíz de las cosas que están aconteciendo, que lo que la palabra del Señor nos dice, lo que Daniel está narrando, se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y tenemos que ser sabios, astutos y diligentes. ¿Para qué? Para que en medio de un mundo que cada día se oscurece más y más, nosotros seamos esa luz que brille en medio de esta generación. En medio de esta generación. Y empecemos a brillar desde nuestras casas, desde nuestras familias, porque no podemos brillar afuera y nuestra casa ser oscuridad. Así es. Tenemos que esforzarnos por empezar a brillar desde el interior de nuestros hogares. Amén. Nuestra responsabilidad está en abrirle los ojos a este mundo. Amén. Que es un mundo que está cada día cargado de más y más engaños. Más y más engaños. Lo único, créame, que vale la pena en esta vida es nuestra relación con Dios. Amén. ¿Sí? Yo sé que usted dirá, no, yo anhelo y yo quiero, y también para mí vale mucho alcanzar una licenciatura, un doctorado. Qué bueno, alcáncelo. Pero en primer lugar, usted tiene que tener la prioridad de que en su vida lo que más vale la pena es su relación con Dios. Amén. Lo único que más vale la pena en esta vida es nuestra relación con Dios y las almas que podamos alcanzar para Cristo Jesús. Es lo único que vale la pena en esta vida. Porque de ahí del resto que vamos a sacar el día que ya no estemos, ¿qué beneficio vamos a tener de ello?
En el cielo a usted no le van a decir, bienvenido licenciado, pase adelante. En el cielo a usted no le van a decir, ahí viene el doctor, dejen lo que pase. En el cielo, hermano, todos vamos a ser iguales. Amén. Al igual que ahora, actualmente, delante de Cristo Jesús, puede y existen muchos profesionales, pero delante de Dios todos son hijos. Amén. Porque todos hemos sido comprados con el mismo precio. Amén. Entonces, en esta vida, hermano, y en estos tiempos que estamos viviendo, usted debe de recapacitar y pensar de esta manera, que lo único que vale la pena en esta vida es nuestra relación con Dios. Amén. Por lo que usted tiene que luchar y esforzarse constantemente es por su relación con Dios y por ganar almas para el reino de Cristo. Amén. El capítulo 7 y 8 de Daniel entonces nos muestra prácticamente, hermano, que el anticristo va a salir, ¿verdad? Porque ya lo leímos todo, por eso lo leímos todo de una vez para no irnos deteniendo otra vez. Va a salir de la región geográfica de Siria. El anticristo tiene que salir de la región geográfica de lo que es Siria. El primer dictador, porque esta tierra ha venido siendo gobernada por actualmente presidentes, pero anteriormente eran dictadores, ¿verdad? En estos lugares donde existían estos imperios, estos hombres ellos no eran presidentes, ellos no eran reyes, ellos eran dictadores. El primer dictador que la palabra del Señor nos demuestra a nosotros y nos muestra a nosotros fue Nimrod. Allá en Génesis 10, usted puede leer la historia en su casa, ¿verdad? Narra la historia de este primer dictador de la historia. Y usted sabe Nimrod quién fue, ¿verdad? Él fue el fundador de la torre de Babel, ¿verdad? Ahí nació Babilonia. ¿Ya se acordó? Ahí nació Babilonia, en la torre de Babel, ¿verdad? Entonces, nace este primer dictador, surge este primer dictador, ¿sí? Y surge de la región de lo cual después fue llamado Babilonia. Parte del territorio que él estuvo gobernando como dictador fue Babilonia y parte de Siria. Y Siria actualmente ahora es, le dije, Irak. ¿Sí? Es la nación de Irak, ¿verdad? Bueno, el último dictador mundial saldrá a cerrar el ciclo, hermano, porque han sido tantos dictadores. Yo le mencioné en los capítulos anteriores, le mencioné algunos, ¿verdad? Le mencioné algunos de los tiempos antiguos y los tiempos ya no tan antiguos, ¿verdad? Más actuales, más cercanos a nosotros. Por ahí le mencioné a Napoleón, por ahí le mencioné a Hitler, le mencioné a algunos de ellos, ¿verdad? Todos ellos fueron dictadores, ¿verdad? Pero aún escrito está que falta un último dictador que está por venir. Un último dictador que saldrá y cerrará este ciclo. Y saldrá de las regiones actualmente, hermano, en esa región, que ya les mencioné, hay un grupo que cada día está tomando como que más y más auge a nivel de estas naciones, que al final pues está profetizado que vayan abarcando otras naciones alrededor del mundo, más allá de estas 4 regiones que hemos venido mencionando. Este grupo, hermano, es llamado el grupo ISIS, ¿sí? El grupo ISIS. Ellos son un grupo de musulmanes, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado hablar de ellos? ¿Sí? Ellos son un grupo de musulmanes, hermano, que pues definitivamente practican el Islam, ¿verdad? La religión del Islam. Y a quien se rehúse o se resiste, ¿verdad?, a creer en lo que ellos creen, ellos los matan. Ellos les quitan la vida. Ellos encuentran a un grupo de cristianos y les dicen a cristianos: renuncia a tu fe. Si el cristiano no renuncia a su fe, ahí mismo le dan muerte. Le cortan la cabeza, le dan un par de tiros, no sé. Acaban con la vida de las personas. Estos musulmanes están divididos en 2 grupos. Pero
uno de estos grupos son los sunis. ¿Sí? Son los sunis. Y ellos están prácticamente forzando a la gente a convertirse a su religión, que es el Islam. ¿Sí? A creer, hermano, en lo que un día Mahoma dijo. ¿Sí? Y Mahoma ciertamente existió, pero fue un hombre de carne y huesos como nosotros. Mahoma ciertamente para ellos fue como un profeta, pero murió, mas no resucitó. Los huesos de Mahoma están ahí en su tumba. Él no ha resucitado y si resucitará será en el día postrero y será para condenación. ¿Me entienden? Pues este grupo del Islam, ellos creen, ¿verdad?, en el profeta Mahoma, lo que él dijo. ¿Sí? Y tratan la manera de forzar a la gente a que venga y se convierta a esa religión del Islam. Según ellos, ¿verdad?, están esperando, porque fue dicho por Mahoma, están esperando a un redentor, a un Mesías, pero que más que redentor y Mesías va a ser un dictador, que ellos le llaman el Mahdi. ¿Sí? Ellos están esperando a el Mahdi, ¿sí? M-A-H-D y latina, para los que escriben. ¿Sí? Ellos están esperando al Mahdi. Y cuando el Mahdi aparezca, vendrá, dice la profecía, montado en un caballo. ¿Y se acuerdan lo que dice Apocalipsis? ¿Cómo es que aparecerá el anticristo? ¿Sí? El anticristo aparece y es revelado en Apocalipsis montado en un caballo blanco, con poder, ¿sí?, venciendo a diestra y a siniestra. Pero no, ese no es el Hijo de Dios. No podemos confundirnos. ¿Sí? Esa es la figura del anticristo. Para ellos será el Mesías esperado, al cual pues ellos, hermano, estaban esperando, porque no quisieron creer a quien verdaderamente era el Mesías, el cual ya vino a esta tierra y dio su vida por amor a la humanidad, y ahora no volverá más, sino que su iglesia será levantada. Y hasta entonces, después de ello, es que vendrá por segunda vez. Aleluya. Pero ellos están esperando al Mahdi, o sea, a su Mesías, ¿verdad? Hace poco escuchaba yo también esto, y es que el Islam está tomando un auge bastante grande alrededor del mundo. Y Dios, hermano, advierte a su iglesia a que nos sometamos cada día más y más a Él. ¿Por qué? Porque mientras más se acerque la venida de Cristo, más el enemigo va a trabajar en querer engañarnos a nosotros también. Amén. Está profetizado, hermano. Y esto solo Dios sabe si será o no será así. Que para el 2029, hermano, el Islam va a lograr hacer cosas grandes cual nunca lo habían logrado hacer a nivel mundial. El Islam va a lograr abarcar territorios cual nunca ellos han logrado abarcar. Pero escrito está que en los postreros tiempos se levantaría el enemigo a engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. La iglesia tiene que tener sus ojos bien abiertos. Y Daniel nos habla de esto. En este siglo, hermano, en este siglo en el cual estamos, hermano, comenzamos, hermano, a ver, hermano, y comienza a levantarse, hermano, con gran potencia esta religión de los musulmanes otra vez. Porque ellos en su momento tuvieron auge, pero perdieron esa fuerza. Pero actualmente los musulmanes como nación, están empezando otra vez a levantarse. Están empezando otra vez a hacer una potencia
a nivel mundial. Ellos no han perdido el sueño, ellos no han perdido el anhelo de volver otra vez a controlar el mundo como un día lo tuvieron con sus antepasados. Ellos no han perdido ese sueño ni ese anhelo de volver a estar en la cima. Y justamente ahora, y esta es la oportunidad de ellos en la cual se les está abriendo el camino, porque justamente ahora, cuando Estados Unidos, que lo mencionaba al principio, comienza a debilitarse, hermano, comienza a debilitarse militarmente y económicamente, porque Estados Unidos tenía naciones aliadas a ellos, pero ahora actualmente, a raíz de los gobernantes, ¿verdad?, de la nación que actualmente tiene, muchas naciones han soltado a Estados Unidos, y Estados Unidos se está quedando solo. Ya los aliados que estaban con ellos, mejor dijeron, mejor no, porque empezaron a ver que el gobernante empezó a actuar de una manera soberbia, le voy a decir en pocas palabras. ¿Sí? Empezó a actuar de una forma soberbia, hermano. Naciones que nunca se le habían revelado a Estados Unidos, ahora se les están revelando. ¿Sí? Que nunca le habían dicho un no a Estados Unidos, ahora le están diciendo no. Sin ir muy lejos, Canadá, ¿verdad?, México, entre otros. Pero nosotros no tenemos que afligirnos. Al contrario, nosotros tenemos que alegrarnos. Porque esto habla de que nuestra redención se acerca cada día más y más. Y cuando le digo nuestra redención, le estoy hablando del rapto de la iglesia. Cuando le digo que nuestra redención se acerca, es que Cristo pronto levantará a su iglesia. Y yo no sé cuántos se gozan con él. Estados Unidos puede debilitarse militarmente, económicamente, como usted crea o como usted quiera. Y los musulmanes pueden hacer que tengan ahora la oportunidad de empezar a avanzar y a crecer y a tomar nuevamente ellos el lugar que antes tuvieron. Pero hermano, esto es profético, esto está escrito. ¿Sí? Los asirios un día fueron potencia y tuvieron un imperio sobre la tierra. ¿Lo volverán a tener? Sí, lo van a volver a tener. Ezequiel, hermano, capítulo 31, ahí narra y describe la Biblia al asirio, hermano, como Satanás. ¿Sí? Narra y muestra al asirio como Satanás mismo. Y dice, hermano, Apocalipsis 13, todas las citas se las lleva de referencia. Y nos dice Apocalipsis 13 a nosotros que Satanás le va a entregar su poder, le va a entregar su inteligencia, le va a entregar su autoridad. ¿A quién? Al anticristo. La misma Biblia dice que Satanás le va a dar poder al anticristo. Porque el anticristo tiene que ser alguien que el ser humano pueda ver con sus ojos tangibles. Pero va a ser un hombre al cual la humanidad lo va a admirar a tal grado, hermano. ¿Por qué crees que muchos dijeron en algún momento que el presidente de El Salvador era y cumplía los requisitos para ser candidato del anticristo? Porque el mundo entero admira su forma de gobernar, admira su forma de hablar, admira su forma y su poderío. Que lo que él dice se hace y se cumple, porque él es como un dictador en El Salvador. ¿Sí? Él no tiene aquel corazón, y aunque se ve, oiga, las buenas obras y todo esto, algo así real va a ser la figura del anticristo. Él va a tener un gancho con el cual va a agarrar a la humanidad completa para que lo admiren de tal manera y a tal grado. Pero la Biblia nos dice a nosotros que el asirio es comparado en Ezequiel, ya le mencioné, Ezequiel 31. El asirio es comparado y es descrito como Satanás. Y Apocalipsis, amarrado a eso, nos dice entonces que el enemigo le va a entregar su poder, su inteligencia y todo lo que tiene, su genio y todo,
al anticristo. Amén. En otras palabras, o en pocas palabras, el anticristo va a ser la obra maestra de Satanás. ¿Sí? En las películas usted lo puede ver reflejado. ¿Sí? En las películas siempre buscan a una persona que resalte y que sea el salvador, ¿verdad? De esa enigma. De hecho, pensaba en ello. Nacieron, hermano, las famosas películas desde años 60, creo yo, 70, algo así, de Superman, ¿verdad? Y Superman supuestamente es un superhombre, ¿verdad? Indestructible, o sea, nadie lo puede dañar, nadie lo puede tocar, hermano, porque es Superman, ¿verdad? El ser humano, a raíz de todo lo que vive, eso que usted viene ahí como ficción, lo quiere hacer una realidad. La humanidad está desesperada por lo que está atravesando, por lo que está viviendo, y mientras más vaya en decadencia, más va a crecer su desesperación también por crear y tener un superhombre que vele y los defienda y los proteja a ellos. Pero esa figura, todos esos requisitos, una sola persona los va a llenar, y es el anticristo. La obra maestra de Satanás será entonces el anticristo. Amén. La gente, hermano, cuando vea al anticristo, literalmente creo que se van a quedar con la boca abierta. Yo no sé, seguramente, hermano, va a tener todo lo que quizás el ser humano en su mente sueña y anhela. Desde inteligencia, poder y habilidad para gobernar, hasta belleza. Hasta belleza, hermano. Dice la Biblia que el anticristo hablará grandes cosas. En otras palabras, tendrá un poder de seducción, hermano. Tendrá un poder de seducción que solamente con hablar va a hacer que el mundo tenga caída rendido. A estas alturas de los tiempos, hermano, que nosotros estamos viviendo, yo le podría decir, en base a lo que está escrito, el anticristo ya está vivo. El anticristo ya está en la tierra entre nosotros. Amén. En esta tierra ya está quien va a ocupar ese lugar. Y no tarda ya en aparecer. Y no tarda ya en aparecer, hermano. Pero antes de que esas cosas sucedan, déjeme decirle que hay buenas nuevas para nosotros. Antes de que esas cosas sucedan, nosotros ya le hemos dicho bye bye a esta tierra. Nosotros ya nos hemos ido de esta tierra. Pero para que nosotros, hermano, seamos salvos, tenemos que persistir e insistir en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, hermano, allá en Lucas. Ahora sí, vaya conmigo, capítulo 21 y su verso 34. Tenemos que ser sabios y astutos en lo que Cristo Jesús nos dijo y nos advirtió a todos nosotros como sus hijos. Lucas 21:34 dice lo siguiente, ¿lo tienen? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros. Porque si al cristiano se le carga su vida, hermano, de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y lo sorprende aquel día, ese creyente se queda. Así es. Y entonces sí le va a tocar conocer al anticristo cara a cara. Cristo nos hace una advertencia.
Cristo nos hace una advertencia. El camino se le está preparando al Cristo cada día más. No bastan en las redes sociales ahora, hermano, ¿sí? Cada día esto no es nuevo tampoco, sino que esto ha venido, es un proyecto que el enemigo ha venido desarrollando desde tiempos antiguos, hermano. Sino que ahora, pero ahora resaltó más, hermano, estamos nosotros alimentando, hermano, algo que ya está en todos lados, y es la inteligencia artificial. Amén. Todo ser humano está aportando a eso, estamos aportando a ello. ¿Usted cree que el anticristo va a tener el poder que tiene Dios de poder estar en el mismo tiempo en todo lugar? No, eso solo Dios lo puede hacer. El anticristo necesita una herramienta con la cual pueda estar en todo lugar en un mismo tiempo. Pero como no posee la omnipresencia de Dios, necesita de herramientas muy poderosas que abarquen al mundo entero. Use la herramienta adecuadamente. Pero véalo desde ya. Esta va a ser una de las herramientas la cual Él va a utilizar para poder controlar al mundo entero. Para poder controlar a las naciones completas. Pero Dios nos dice, la advertencia es para nosotros. Mirar también por vosotros mismos. Yo le hago la pregunta, ¿usted está viendo por usted mismo? No se descuide, en ningún momento. No se descuide. Esto es como cuando alguien va conduciendo. Si se descuida, ese descuido puede ser fatal. Amén. Lo mismo en la vida del creyente. Usted no puede descuidarse, hermano y hermana. Usted tiene que velar porque su corazón, en lugar de que se cargue de glotonería, en lugar de que se cargue de embriaguez y de afanes de esta vida, se cargue más de la presencia de Dios, se cargue más del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro trabajo. Esa debe ser nuestra misión. Tener nuestro corazón limpio y preparado para cuando aquel día venga de repente sobre nosotros. Ojalá que todos nosotros, los que hoy estamos aquí y los que no vinieron hoy, seamos personas que estamos viviendo realmente para Cristo. Amén. Ojalá que seamos personas que realmente estamos viviendo para Cristo y no para nuestros propios deleites. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero Cristo va a levantar a su iglesia. El arrebatamiento, hermano, no es una fábula, no es un cuento, es algo que está por acontecer muy pronto. Y el enemigo cada día cega más el entendimiento de la humanidad para que no crea en esto. Hay muchos que se están levantando, hermano, a predicar en contra de preceptos y bases que la palabra del Señor dice. Entre ellos hay muchos que se están levantando a predicar negando el arrebatamiento. Sin ir tan lejos, hoy por la tarde yo venía, hermano, caminando cerca de acá. No estaba lejos, ya estaba cerca de acá. Y hicimos una parada. Y ahí donde hicimos esa parada, escuchamos hablar a una persona que le estaba hablando a otra persona. Uno era creyente y el otro seguramente dice serlo, pero no lo es. Le decía, deme las bases bíblicas, donde la Biblia dice que el arrebatamiento es algo real, ¿no? Porque la Biblia no menciona el arrebatamiento. ¿Qué hace usted si alguien le dice eso? ¿Usted cree en el arrebatamiento? Amén. ¿Por qué lo cree? Teníamos las bases bíblicas. Y claro que existen las bases bíblicas. Así es. Amén. Y vine yo y rápidamente, yo dije, no, esto no fue casualidad que Dios me pusiera a esta persona en el camino. Escuchar, hablar lo que estaba hablando. Me confirmó a mí que esto cada día va abarcando más y más territorio, hermano. El enemigo cada día está más y más cegando los ojos de la humanidad para que dejen de creer en lo que un día creyeron. En las bases que la palabra de Dios nos establece a nosotros. Claro que la palabra habla del arrebatamiento. ¿Sí? Podría darle yo muchas referencias, pero le voy a dar dos.
Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Versos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, iglesia. Va a sonar esa trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Verso 17 en adelante. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El rapto de la iglesia, hermano, no va a dar muchas señales, más que las que están escritas en la palabra. Pero no va a dar muchas señales, o sea, nadie se va a dar cuenta cuando esto sea. Nadie se va a dar cuenta en qué momento va a ser. Porque cuando se toque la trompeta, la final trompeta que acabamos de leer ahí en la palabra, esa final trompeta, para empezar, solamente los que son salvos la escucharán. De ahí nadie más. Para los demás va a ser una noche o un día o una madrugada cualquiera, normal. Pero para los que habremos de ser salvos, escucharemos sonar la trompeta. Escucharemos sonar la trompeta. Y entonces usted sabrá que está entre los escogidos para salvación. Porque de ahí, el que esté al lado suyo en su cama, si no fue salvo, solo se va a dar cuenta que usted ya no va a estar. Y entonces habrán dos en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado. Y estarán dos trabajando en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Es ahí donde se va a comer. ¿Y la Biblia no habla de eso entonces? Claro que sí. La iglesia debe de permanecer firme en pie en lo que ha leído y ha sabido de las Sagradas Escrituras desde muchos años atrás. El rapto viene con muy pocas señales, es casi que sin señales. Viene como el ladrón en la noche. Sí, no le avisa el ladrón, ¿verdad?, que ahora va a venir, ni a qué hora va a hacer lo que va a hacer. Así será la venida del Señor. Así será cuando Él levante a su iglesia. En cambio, la segunda venida de Cristo, esa viene con señales. Viene con señales a tal grado que dice la Biblia que todo ojo le verá. Nos encontramos actualmente entonces, hermano, viviendo los tiempos más peligrosos, pero también los tiempos más emocionantes para la iglesia. Actualmente estamos viviendo los tiempos más peligrosos, hermanos, de la historia, pero para la iglesia son los tiempos más emocionantes, los tiempos más hermosos. ¿Por qué? Porque estamos siendo testigos, somos la generación, hermano, que está siendo testiga, hermano, de que esto que está escrito en la palabra del Señor de verdad está ocurriendo. Y tenemos algo en nuestra vida que nos hace estar firmes, y es la palabra de Dios en nosotros, fundamentada en nuestro corazón como una ancla, que no nos hace que nos desviemos ni nos movamos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos hace permanecer firmes, aguardando la esperanza eterna.
de que un día Cristo levanta a su iglesia. Amén. Solamente recalcamos, hermano, lo que ocurre alrededor del mundo, no para asustarnos, sino para que nos preparemos más. Amén. Lo único que a usted y a mí nos toca que hacer es hacer lo que dice la primera carta de Juan, en su capítulo número 3. Y su verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Creo que entendió lo que está ahí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como es. Nuestro Dios es puro. El que espera ese día vive cada día purificándose cada día más. El hijo, la hija, cada día se esfuerza por ser un mejor y mejor hija para sus padres. Cada día nos esforzamos por ser mejores personas para Dios. Cada día nos esforzamos por limpiar nuestras vestiduras. Cada día nos esforzamos por autoevaluarnos y quitar toda mancha que aún haya en mi vida, en lugar de estar viendo las manchas del que tengo al lado. Todo aquel que tiene esa esperanza, vea por sí mismo. Porque no vaya a ser que por estar viendo al de al lado deje de purificarse usted y entonces venga de repente aquel día sobre su vida y usted no esté listo. Veamos cada uno por sí mismo y dejemos de estar viendo a los demás. Porque el día y la hora nadie lo sabe, iglesia. Mas es muy emocionante pensar ¿qué pasaría si al salir hoy de esta iglesia Cristo levanta a su iglesia? ¿Estamos suficientemente purificados para ir con Él? ¿Estuvimos trabajando en purificarnos cada día más y más? A raíz de la disciplina, hermano, del creyente es que uno se purifica. A raíz de la oración, a raíz, hermano, del estudio de la palabra y vivir la palabra, es que uno se purifica cada día más y más para Él. Seamos una luz que brilla desde nuestra casa para afuera. En esta generación que cada día se oscurece más y más. Más y más, iglesia. El anticristo está a las puertas. Eso dice. Antes que eso está el arrebatamiento de la iglesia. Antes que eso, si Él está en las puertas, antes que eso, aún más cerca, está el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se gozan por Él? ¿Cuántos se gozan porque un día muy pronto vamos a volar al reino de los cielos? Así que usted dice, pastor, no diga eso porque mi familia. Esfuércese por predicarle aún más entonces. Esfuércese por insistir aún más entonces a su familiar, si usted quiere que sea salvo. Esfuércese por orar más por esa persona que usted quiere que sea salvo. Porque en el momento que menos lo esperemos, Él levanta a su iglesia. Porque de algo estoy seguro. Es que Dios está y quiere guardar a su iglesia, al remanente que ahora existe. De que vea tremenda corrupción que ha de suceder a raíz de este personaje que Daniel nos narra y nos ha venido narrando en el capítulo 7 y 8. Preparémonos, porque escrito está. Escrito está. Dios le bendiga en esta noche.